Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Una vez más, querida comunidad, estamos en este espacio llamado Dios ayuda a los valientes. Es para mí un gusto y un honor enorme el estar aquí presente compartiendo una vez más con ustedes, con nuestro invitado especial. Me presento nuevamente para aquellas personitas que no me conocen. Mi nombre es Olga Rodríguez y soy mentora de empoderamiento y liderazgo, así como facilitadora en prácticas de mindfulness, compasión y comunicación no violenta. Y estás en tu espacio de mujeres con propósito en el programa Dios ayuda a los valientes. El día de hoy tenemos a nuestra mentora acompañante, Mónica Ramallo. Bienvenida, Moni. Gracias, buenos días a todos. Y tenemos a nuestro invitado especial. Esta es la segunda vez que nos acompaña porque tiene todavía mucho que seguir compartiendo con todas nosotras y agradecemos infinitamente su presencia en este espacio. Él es Moisés Villarreal. Moisés, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Gracias a ustedes también. Él nos ha estado compartiendo su caso acerca de la ansiedad, cómo es que ha vivido todo este proceso, y precisamente el día de hoy vamos a ampliar un poco más esta información que tuvimos hace algunas semanas, y en particular hoy vamos a platicarles acerca, más bien Moisés nos va a platicar acerca de cómo podemos empezar a identificar estos síntomas que podríamos pensar que tenemos cualquier otra enfermedad, pero que nos pueden dar a lo mejor una luz en medio de nuestro sentir, de nuestro pensar. Entonces, para que tengamos un conocimiento más amplio acerca de lo que es esta patología, Moisés, no sé si es correcto el término. Buenos días a las personitas que se están conectando. Buenos días, Julie. Gracias por acompañarnos y por estar aquí presentes. Y buen día para todas aquellas que nos vayan a ver en diferido también. Antes de empezar con la participación de Moisés, Moni nos quiere compartir un pasaje de la Biblia, algo que ella eligió pensando precisamente en este espacio que nos puede ser de gran ayuda. Así que, Moni, te dejamos para que puedas compartir. Sí, buenos días. De hecho, bueno, lo hablamos con Moisés y él se le ocurrió le vino a la mente este pasaje de la Biblia que es en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, una vez más vemos cómo en la Biblia tenemos ese apoyo, tenemos esa guía, tenemos esa palabra que nos conforta y que todos los que estemos pasando por cualquier penuria, por cualquier malestar, por cualquier situación un poco desagradable, pues que sepamos siempre que en la Biblia tenemos ese apoyo y ese soporte. Y así como la frase de Moisés que ha quedado título a este espacio, Dios ayuda a los valientes. Como ahí lo dice, Dios no dio cobardía, Dios dio amor, dio poder y dio dominio propio. Así que seguimos viendo todas estas emociones, apoyándonos en la palabra y en nuestra valentía. Entonces vamos a darle la palabra a Moisés para que nos deleite con su exposición de hoy. Adelante, Moisés. Ok, muy buenos días. Mi nombre es Moisés Villarreal y voy a hablar acerca de que si es una patología. Claro, sí es una patología porque es algo que no es ninguna enfermedad, solamente es un trastorno. Y como es un trastorno, se tiene su recuperación. Ahora, eso inicia muchas veces porque hay diferentes situaciones en nuestra vida. Puede ser desde la niñez. La niñez cuando puede ser hasta del mismo vientre. Se habla que hay una ciencia que se llama la epigenética, que desde el vientre, cuando ya estás concebido, y si la madre ha tenido muchos problemas familiares,
con el esposo, por ejemplo, muchas discusiones, mucho estrés, mucha violencia. El niño desde ese momento ya empieza a recibir ese estrés. Ese es un punto. Hay otras que con el tiempo, en esa, ya cuando nació, hay problemas también. Puede haber bullying en la escuela, autoestima baja que se le va haciendo, formando al niño, y eso va acumulándose con el tiempo, va gravándose dentro de nuestro subconsciente. Pasa el tiempo, cuando llega a la adolescencia, en algunos momentos va a tener ciertos estrés. Por ejemplo, en mi caso, en la adolescencia yo sentía mucha intranquilidad, desesperación, pensamientos, como ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a ser el día de mañana? Desde ese instante ya empiezas a manifestar esos problemas. Esos son los inicios. En algunos momentos sudoraciones y palpitaciones inesperadas así. Y va progresando. No, ya llega a una formación ya de adulto. Entre eso, algunos en la adolescencia comienza el problema de la ansiedad. Otros ya en la edad adulta. Pero de esto nadie se escapa. Eso sí puedo decirlo. Esto puede sucederle a cualquier persona, ya sea un profesional, hasta de la salud, hasta un ingeniero, un simple obrero, cualquiera puede llegar a tener este problema. Pero eso va acumulándose poco a poco. Pero uno de los síntomas más iniciales de esto puede ser en la parte del abdomen, donde está el plexo solar. Se siente mucha opresión, un cierto como angustia. Y, sobre todo, temblores en las manos. Esos son uno de los inicios de esta patología. Y Perdón, simplemente puede... Moisés, que te interrumpa. Ahorita que decías que esto puede que tenga sus inicios a lo mejor en la adolescencia, que es cuando empezamos a tener más conciencia, ¿no? En nuestras primeras infancias a lo mejor y no identificamos esta parte, ¿no? Cuando entramos a esta parte de la adolescencia, esto lo comento porque tal vez muchas mamás que estén allá del otro lado tengan a sus adolescentes y no sepamos leer estas estos síntomas en nuestros hijos, sobre todo porque en esta etapa no tenemos como que una buena comunicación con ellos y entonces nosotras pues muchas veces empezamos a juzgar y a tener otro tipo de percepción acerca de lo que está pasando el joven, ¿no? Y no entendemos esta parte, a lo mejor como tú dices, que podamos observar y ver más allá de lo que a lo mejor el joven, si se está sintiendo de tal manera, lo que va a buscar es aislarse y se va a reflejar aún más el rechazo hacia con los papás. No sé tú qué opinas o cómo ves esta parte al respecto. Es correcto. E incluso hasta los niños. Si un niño presenta también que se aísla mucho, que poco habla, ya hay un problema allí. En mi caso yo era muy introvertido. Sin embargo, mis hermanos eran más extrovertidos. Yo era difícil para mí conversar con las personas, para salir, y era algo imposible. Sentía una opresión, una angustia. Hasta los niños pueden padecer eso y no se dan cuenta porque ellos no saben expresarlo. Pero en la adolescencia ya empieza otra forma muy diferente, puesto que ya ahora lo que le llaman bullying les cae sobre ellos ese problema. Y de una vez ya empieza, puede haber un disparador violento. Esto es como cuando uno agarra una pistola o estos revólveres que le llamaban antes, que se les metía bala y se iba metiendo otra y otra. Y vas recargándola tanto, que llega el momento que le alas el gatillo y ese disparador rompió todo y sobreviene el ataque de pánico. Es así mismo, la acumulación de muchas cosas con el tiempo. Al inicio
no se siente, pero uno lo sobrelleva un poco. Pero eres muy tímido, eso sí, eso es uno de los puntos. Muy tímido, mucha timidez, te retiras mucho, te cuesta conversar con las personas, te cuesta acercarte donde está la multitud, y así va eso progresando. Pero sobre todo, voy a dar una experiencia acerca de eso. En un tiempo en la adolescencia yo un poco me abrí a estas cosas que hacen los adolescentes, ir a fiestas, estar con los amigos, pero no eran buenas amistades. Entonces allí como que se apagó, eh, lleno de muchas cosas, pues de diversión y eso, se apagó por un tiempo. Así le puede suceder a otras personas, se apaga por un tiempo, pero sin embargo hay otras cosas que no puedes como sobrepasar, te cuesta, y no sabes por qué razón sucede eso. Sin embargo hay otras que tú las vas avanzando y vas entrando, pero es así que progresa la ansiedad, porque nosotros a veces, cuando ya llegamos a tener la ansiedad, el ataque de pánico, y que ya estamos encerrados, estamos atrapados, en ese momento es que empiezas a luchar, empiezas a progresar, a caminar y a salir. Y como has ido en ese estado de progreso, entonces tú abarcas todos los lugares temidos de tu mente y ya aprendes entonces a manejarlo y sales de esas situaciones que antes de que te diera la ansiedad no podías hacerlo. Creo que está comprensible lo que estoy diciendo. Sí. ¿Qué puedo decirles? En algunos momentos, cuando antes de la ansiedad te costaba ir, por decirlo así, a reuniones específicas. Sin embargo, para ti era fácil ir a una discoteca y estar con otros amigos, otras personas, pero te costaba ir a buscar, por decirlo así, un trabajo formal, a presentarse como esas personas que hablan de otra manera, como aquellos de acá de las fiestas. Entonces, allí se va manifestando eso. Una vez cuando ya la ansiedad, el ataque de pánico te llega a la vida y te frena y te sientes en ese mundo encerrado tan horrible, es como estar metido en un túnel, ¿no? Y vas progresando, y vas progresando, vas saliendo, y vas saliendo, y vas confrontando, vas aplicando diferentes terapias y todo esto para ayudarte. Pero cuando ya sales de allí, entonces ya vas aplicando esa desensibilización en las diferentes áreas que te costaba anteriormente. De eso es lo que quería explicar aquí. Ah, ¿Alguna pregunta? voy a decir algo. Es muy importante, como bien explica Moisés, las madres, los padres, las personas cerca de los hijos, sobre todo la adolescencia, estar en observación. ¿Por qué? Porque si tu niño tú lo estás viendo que empieza a tener como un cambio de actitud también, porque hay niños que en la niñez son más inquietos, más extrovertidos, comparten el deporte, no sé cuánto, y cuando llega la adolescencia se cierran, cambian un giro muy drástico en su vida. La mamá tiene que ser capaz de ver qué está pasando. Cuando el niño te dice no quiero ir a la escuela, algo está pasando en la escuela. Hay que analizar, no es obligar a ir al niño a la escuela. ¿Por qué no quieres ir a la escuela? ¿Por qué llegas de la escuela y te encierras en el cuarto? ¿Por qué no quieres salir? ¿Por qué no quieres? Y en la adolescencia hay una cosa muy importante que es el grupo de amigos. Ese grupo en la adolescencia marca mucho. ¿Por qué? Porque si tú no perteneces a algún grupo, entonces te sientes más aislado. Pero esos grupos, algunos van por el buen camino, pero otros van por otro camino que tú ni tan siquiera quieres ir, porque a lo mejor es un muchacho que ni quiere tomar, ni quiere fumar, ni quiere hacer nada de eso, pero por complacer, por sentirse parte de algo, se involucra en esos grupos y entonces peor, porque ni se siente bien ahí, porque a él no le interesa eso, pero bueno, por complacer al grupo lo hace. Entonces hay que estar muy atento a eso, porque esos son
ya comportamientos muy diferentes de los adolescentes, que cuando ya llegan a esa primera juventud, a lo mejor entonces el niño que no quiso estudiar, que no quiso seguir estudiando, y fue porque ese trabajo, niñez, adolescencia, esa etapa, no se trabajó muy bien en cuanto a la familia, porque fue niño de bullying, porque fue niño que tuvo algún problema con algún maestro, algún acoso. Hay que siempre indagar por qué ese comportamiento. Y como dice Moisés, es como un túnel que de momento tú ves que está todo cerrado, que está todo oscuro, que tú dices, bueno, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Porque ese refugio que tú fuiste buscando en determinados grupos, en determinadas amistades, en determinados lugares, no era específicamente ni lo que tú querías, ni lo que tú necesitabas. Entonces, vas perdiendo tu autoconfianza, porque dices, no encajo aquí, no encajo aquí, no encajo allá, entonces te vas quedando como solo, ¿no? Son esos muchachos que se ven solos, que no tienen esas amistades. Hay que prestarle mucha atención a los adolescentes y a esa primera juventud, de esa infancia y adolescencia y primera juventud de los jóvenes. Sean varones, sean hembras, porque como bien dice Moisés, el ataque de ansiedad, el ataque de pánico le da a cualquier ser humano. No importa tu profesión, no importa tu edad. Hay personas que han mantenido una actitud psicológica, digamos, tranquila, una vida tranquila, y a los 60 años empiezan con un ataque de ansiedad por un motivo que no comprenden y empiezan a esa edad. Pero si analizan, no, es que yo me sentí mal hoy porque mujer, me quedé sola, un ejemplo, me quedé sola, no estaba mi familia y me entró la ansiedad. Pero eso fue porque ya en otro momento habías estado sola, porque, ¿entiendes? Es una cadena, es como dice Moisés, es una cadena de cosas que tú vas acumulando, pero no se llama por su nombre, porque tú no sabes. Entonces, cuando ya tú te enfrentas, que conoces tu problema, empiezas todas estas terapias, todas estas ayudas, todo este conocimiento de lo que te está pasando, y entonces cuando puedes salir adelante. Pero hay que hacer mucho hincapié en las edades tempranas. Okay. Correcto, correcto. Quería hablar sobre esa parte de que en algunos momentos un adolescente tal vez no se siente bien en ciertos grupos y en otros tal vez intenta hacerlo y tampoco se siente bien. Es todo dependiendo, pienso, en mi parte y en otras personas que es una forma de interpretación, por decirlo así. Cuando nosotros nos gusta algo, nos agrada algo, ¿dónde vamos a buscar ese lugar? Si nos gusta la fiesta, nos vamos a sentir cómodos allí. Si nos gusta estar en unas reuniones más formales, vamos a estar allí también. Y esa persona no se va a sentir muy bien en lo otro. En el caso personal mío, yo me sentía muy cómodo en las fiestas. Tal vez porque en la niñez, cuando veía esas cosas por televisión o veía a mi abuelo, porque él era una persona que le gustaba la música y él era cantante. Le gustaban muchas las cosas de ese tipo y tal vez eso también en la genética venía en mí, en esa parte. Y a otras personas igualmente. Tal vez hay niños que en realidad desde su infancia nunca tuvieron algo que los atrayera, como un padre que los guiara, no tuvieron personalidad. Puede suceder eso en ellos y se va acumulando. Pero como usted dice, también en la adultez puede llegar a aflorar la ansiedad. Esto no tiene edad, pero sí puedo comentar que sí tiene en realidad una solución. Quiero comentar algo acerca de algunos síntomas que prácticamente cuando ya puede aflorar allí a través de síntomas de físicos, no solamente en la parte social, sino también en la parte estructural de nuestro cuerpo. Podemos tener algunos dolores físicos que de repente empiezas a investigar. Empieza por los libros, empieza por internet, ahora que tenemos esto, y empiezas a investigar qué es lo que me está pasando, por qué tengo estos mareos, por qué tengo estos dolores, por qué tengo estas taquicardias raras, por qué cuando siento un dolor de cabeza
no sé qué es lo que está pasando, ¿será que tengo algo? Empieza uno a investigar y a investigar, y esa acumulación también es probablemente que desde la niñez también hubo mucha información acerca de eso, que nuestros abuelos, nuestros padres, hablaban de que posiblemente esta persona que tenía un dolor de cabeza murió de un derrame, de un infarto cerebral, qué sé yo. El niño va acumulando todo eso y cuando ya tiene la edad de adulto, siente esos dolores, él va a recordar en el subconsciente y empieza a buscar y a buscar. Eso puede ser un disparador para la ansiedad. Y por decirlo así, eh, nosotros tenemos, bueno, he estado investigando muchas veces acerca de que muchos médicos, profesionales de la salud, en YouTube, por ejemplo, hablan de unos problemas sobre la cervical. Ese es un punto, la cervical rectificada, donde ellos hablan de que, bueno, posiblemente lo que tienes allí es que tienes presionados los nervios, pues esto está formado de nervios, músculos, irrigaciones sanguíneas que van hacia el cerebro, la columna vertebral. Todo eso está allí, ¿no? Y cuando hay presiones allí, hay mareos, dolor de cabeza, sensaciones de vértigo y taquicardias, pero eso puede suceder que después de la taquicardia puede llegar a tener un ataque de pánico, o ellos dicen algunos. A través de esa presión, esa taquicardia no es ni siquiera ansiedad. O sea, empieza una confusión y las personas empiezan a escribir. No, es posible que es un ataque de pánico y no es la cervical. Pero sí, puedo comentar que sí está relacionada con los ataques de pánico, porque los vértigos son tan violentos, son tan fuertes, son tantos dolores que te da miedo. Y si buscas una información errada, ya está el problema. Pero el miedo en sí es ansiedad. Todo lo que es miedo, todo lo que es aterrador, es ansiedad. Pero ¿cómo se elimina esto? Es muy fácil. Para mí diría es fácil. En el tiempo cuando estaba involucrado con la ansiedad y los miedos, no es fácil, pero poco a poco tú te vas dando cuenta que vas enfrentándolos y vas pasándolo día a día. Y cada vez que haces algo y realizas algo extraordinario en el diario vivir, una y otra vez, y lo vives con él, y vas avanzando, él se va disminuyendo. ¿Cuál? El miedo. Vas desconectándolo, va desapareciendo. Entonces te vas dando cuenta que eso que tienes de la cervical no es el que produce el ataque de pánico. El que produce el ataque de pánico es el pensamiento, es la interpretación, cómo tú le das el poder, cómo tú le das ese avance. Pero una vez que tú lo vas bloqueando y lo vas avanzando y vas caminando a través de el infierno, tú sales del infierno. Puedes quedar con el problema de la cervical y los mareos y todo, pero ya no hay miedo y se desaparece la ansiedad. Ese es un punto para eliminar este típico problema de la ansiedad. Igual que otros síntomas, como los síntomas en el área estomacal, que son violentos, que son ahí donde se presenta violentamente la ansiedad. En el plexo solar. Cuando empieza a manifestarse este problema de la ansiedad en cualquiera persona, ya sea que tienes que presentarte en el público o tienes que ir a buscar un trabajo a un lugar muy lejano y tienes que conversar con las personas que no conoces allí, empiezas a sentir sudoraciones, tal vez palpitaciones. Esa es la ansiedad normal, común, que todos tenemos. Pero nuestra mente empieza a interpretar que si yo avanzo un poco más, siento la falta de respiración. Pues llego al lugar, empiezo a trabajar, pero empiezan a haber bullying en el trabajo
no te conocen y empiezan a hacerte la vida imposible. Ese se va acumulando y puede estallar la ansiedad. Pero cuando ya conoces cómo vencerla, puede venir el bullying que sea y déjalo que pase, déjalo que hagan lo que quieran. Y eso se desaparece. O sea, se elimina el problema de la angustia estomacal, de la manifestación de esa ansiedad terrible. Y vas avanzando en la vida. Y vas cada vez más hacia adelante. Las puertas se van abriendo. Quiero decirle que la ansiedad con ataques de pánico no vino para destruir a nadie, sino, siempre lo digo, vino para hacerte mucho más fuerte, Más fuerte. mucho más valiente, mucho más progresivo en esta vida. Puedes alcanzar muchas cosas más. Que yo puedo decirlo cuando estaba antes de la ansiedad. Estaba como estancado. No podía hacer muchas cosas en mi vida. Cuando la llegué a padecer, he ido aprendiendo que puedo avanzar más rápido. He ido más allá, haciendo cosas aquí y allá y a donde sea. Y les digo que este versículo que citó aquí la compañera, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En una ocasión, cuando yo estuve en una terapia psiquiátrica, donde había un poco de personas allí asistiendo, era un grupo grande, yo cité ese versículo y la psiquiatra lastimosamente me dijo, ¿eso se lo está diciendo usted para usted mismo o para ellos? Yo le dije, bueno, la verdad, lo estoy diciendo porque es algo bíblico. Y en realidad el Señor nunca no nos va a escribir algo para que nosotros lo tengamos allí escrito como si fuera nada y Claro. pongamos un sentido común acerca de esa palabra. El Señor nunca nos dio un espíritu de cobardía, porque al inicio de la creación el ser humano no sentía miedo. Estaba allí en el huerto del Edén, rodeado de los animales, no estaba implantado dentro de su cerebro jamás el miedo. Pero una vez que comete el pecado, una vez que comete el error, él tuvo miedo. ¿Cómo entró el miedo? Porque sabía que había cometido un error, había roto una ley, mintió, robó. Los 10 mandamientos que están allí son muy santos. Y él rompió eso. Y de una vez quedó implantado en su sistema límbico ese problema. Desde ese momento, el ser humano cambió su forma de ser. Ya tenía miedo. Los animales también se separaron de ellos. Y nosotros ahora tenemos que seguimos manejándolo. En el transcurrir de los tiempos, el hombre siguió manejándolo. ¿Cómo lo hacía? Cazaba para comer. Salía al medio ambiente a trabajar, a lograr sus propósitos, a alcanzarlos. Pero hoy en día, como llegó el tiempo moderno, ya el hombre casi no sale. Todo lo hace en una oficina a través de la computadora. Si tengo que ir a pagar al banco, yo hago una transacción rápida. Si tengo que ir a cierto lugar, agarro un automóvil y viajo tan rápido. Ya no tengo que pelear tantas cosas. Se nos ha puesto tantas leyes que si usted hace un problema en la calle, bueno, ya le ponen una infracción, le ponen, bueno, por decirlo así, se lo llevan a un juzgado y ahí le dicen que usted no puede estar en esas cosas de violencia. Ya estamos tanto llenos de tantas cosas que ya estamos reducidos a que tenemos que aguantar todas las cosas que nos vienen a nuestra vida. Hemos olvidado el pasado, que teníamos que luchar para conseguir nuestras cosas. Entonces estamos tan encerrados
que esa acumulación de cosas entonces revienta con el miedo y los ataques de ansiedad. Pero todo inició desde el tiempo del pecado. Ahí quedó implantado. Pero hoy en día tenemos la bendita, como le digo, esperanza de que muchas personas que han salido de los ataques de pánico y ansiedad han aprendido a que pueden ayudar a otras personas. Y para eso estamos aquí, para ayudar a aquellos que están en estos estados críticos. ¿Alguna pregunta? Pues maravilloso lo que acabas de comentar, y yo ahorita reflexionando como y volviendo a hacer uso del versículo que trajeron aquí, realmente si nos damos cuenta, a pesar de que la humanidad, el hombre comete pecados, tiene errores, Dios en su infinita misericordia también nos ofrece las herramientas para liberarnos de todo mal. Entonces, nosotros somos los que tomamos la decisión todos los días. Todos los días tenemos un nuevo día para empezar de nuevo. Y así como lo dice Moisés, si yo tengo esta plena conciencia de que soy un hijo, una hija del Rey, que nos ha dado tanto, que nos ama, que tenemos su palabra, que en la palabra nos dice exactamente lo que somos, lo libre que somos valientes, que no existe el temor, nos regala tanta sabiduría, pero desafortunadamente nosotros seguimos aferrados a nuestra humanidad y querer hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, esa, como dice Moisés, esta realmente es nuestra misión, el explicar a las demás personas a través de nuestra experiencia y de también cómo la palabra nos ha ayudado, porque créanme que no fue siempre así. Como pueden ver, somos personas ya adultas y vivimos la mayor parte de nuestras vidas con estas dificultades, con estos altibajos, porque no entendíamos, no comprendíamos realmente lo que se nos quería decir, lo que se nos estaba preparando. Entonces, ahora entiendo que este proceso de lo que hablamos constantemente aquí y en todas nuestras charlas es esta autoobservación y tener un lenguaje de sentimientos y necesidades en el que yo aprenda a conocerme y reconocerme. Porque cuando yo aprendo a conocer lo que está pasando en mi mente, en mi cuerpo, puedo tomar acción. Porque si, como decía Moisés, cuando desconoces, le damos otro nombre, lo etiquetamos, lo confundimos con enfermedad, lo confundimos con cualquier otra situación. Pero cuando nosotros realmente tenemos esta conciencia clara de que yo tengo el control, de que en mí se encuentran los recursos suficientes, en la palabra tengo la fuerza que necesito, y si no lo sé, pues acercarme y buscar a esas personas que me pueden ayudar a que pueda yo atravesar este puente, decía Moisés, este infierno personal y ver la luz al final del túnel, porque realmente pasamos mucho tiempo de nuestras vidas dentro de este túnel, porque no encontramos salida, porque sentimos que no tenemos el conocimiento suficiente, a las personas adecuadas, las situaciones adecuadas, y entonces nos conformamos con lo que nos tocó vivir y decimos, pues esta es mi vida, no puedo hacer más nada, y entonces caemos muchas veces en ese conformismo y no avanzamos, nos estancamos, pero realmente ahora podemos comprender que todos tenemos esta capacidad de atravesar ese túnel, de atravesar ese infierno personal con estrategias, con herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano. Y si lo desconocemos, es completamente válido decir, no sé, necesito ayuda. Y incluso la misma Biblia lo dice, nos necesitamos los unos a los otros. Adelante, Mónica.
No, y yo quería, Olguita, recordando una cosa muy importante que hablaba Moisés, es muy importante lo que le decimos a los niños, lo que los niños escuchan, lo que los niños oyen, no permitirle a los niños ver desgracia ni enfermedades ni noticias malas, porque se te va grabando en la mente y luego si tú ves que a una persona le pasó tal cosa, por eso sientes ese síntoma y te va a pensar que va a pasarte lo mismo a ti. Y eso es otro miedo que vas agregándole a un niño. Un niño no tiene ni que ver noticieros, ni los adultos tienen que hablar cosas desagradables de que un accidente, uno que murió delante de un niño, porque el niño escucha y eso se le va grabando. Y al final lo usa de manera negativa, ¿ves? Porque es un miedo que le están implantando al niño por gusto. Entonces, observar lo que hablamos delante de los niños y observar los niños y los adolescentes, esos que nosotros decimos, ay, hoy quiso jugar béisbol, después quiere ser músico, después que es un niño que está buscando dónde encajar y no encaja. Hay que prestarle mucha atención lo que le decimos a los niños y el comportamiento de los niños, adolescentes y jóvenes, que no es en vano. Siempre hay un punto, siempre hay algo que hay que investigar. Eso es lo que yo quería decir. Gracias, Gracias. Moisés, por acompañarnos. Gracias, Olguita, como siempre. Gracias, gracias. Y también este lenguaje también aplica para nosotros. ¿Cómo nos hablamos? ¿Qué es lo que, de qué alimentamos nuestra mente todos los días? Como decía Moni, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? Todo eso también está trabajando en nuestro subconsciente y eso es lo Claro. que hace que nosotros expresemos esto también de manera inconsciente, porque no lo hacemos con toda la intención de afectar a terceros, ¿no? Pero con lo Hay que tomar conciencia, hay que tomar exacto, hay conciencia, que porque tomar los conciencia. niños son una esponja. Y si yo voy a hablar aquí con mi familia adulta, o una desgracia que pasó, o alguien que falleció, o lo que sea, no lo hagas delante del niño. Ten ese cuidado. Ten el cuidado de que el niño no esté viendo noticias de accidentes, eso, porque es un niño después que sale temeroso a la calle. Sí, Hay que tener mucho cuidado. Los niños son esponjas que se van nutriendo de lo que van recibiendo, lo exacto, bueno y lo malo. exacto. Así Es son correcto, nuestros. es correcto lo que dicen las compañeras aquí, porque somos una esponja, toda la vida somos una esponja. Siempre Efectivamente. el subconsciente está atrapando y él no sabe lo que es bueno ni lo que es malo. Nosotros tenemos aquí en la parte frontal, el lóbulo frontal, y de allí para allá, lo que usted le meta, lo va atrapando. Una broma para él es algo que es así. Él no sabe si esa cosa, si eso es una broma, él lo acepta tal como es. Por eso que los bullying también afectan. Pero sí, lo que podemos hacer es que podemos convertirnos sumamente poderosos. Ahí la palabra lo dice. No, nunca nos ha dado una palabra De negativa, cobardía, sino de claro. poder, de amor y un dominio propio. Porque todas estas cosas de la ansiedad nos ayudan a ser mucho más fuertes para superarlas. Que no sé si hay tiempo, pero quería explicar algo para aquellas personas que tengan problemas de pensamientos obsesivos compulsivos, que es uno de los 4 puntos que tiene la ansiedad, porque ya sabemos, tiene estrés postraumático, ansiedad generalizada, y el otro se llama las fobias. Pero hoy voy a tocar un punto de la fobia, ¿no? Perdóname un segundito, Moisés. Yo quería despedirme porque tengo que entrar en otra reunión ahora. Quería despedirme, agradecerte. Después voy a terminar de ver lo que estás hablando, Moisés. Gracias por estar aquí. Gracias, Olga, por invitarme una vez más. Y los quiero mucho. Nos vemos. Okay. Gracias, mi bella Moni. Gracias. Hasta luego. Moisés, ¿cómo ves por el tiempo y tal vez algunas personitas, no sé, tengan algo que hacer? Ya nos extendimos alrededor de casi 40 minutos. Podremos, si gustas, y si no es muy amplio, compartirlo ahora o lo podemos dejar para una futura sesión para que podamos explicarlo, porque considero que esto de este pensamiento necesitamos sí buenas herramientas y a lo mejor aprender esas estrategias que tú nos tienes y sobre todo hay otra frase que dice que es el comportamiento compulsivo. Sí. El pensamiento obsesivo compulsivo. Obsesivo compulsivo. Voy a resumirlo y es muy fácil de desarmarlo.
porque esas son las partes que a veces muchos confunden, tanto la parte religiosa, la parte médica también, porque ellos no saben cómo explicar por qué razón la persona tiene un pensamiento continuo, como un círculo vicioso. Gira a nuestro alrededor y nos dice una y otra vez cierta cosa que es algo irracional, pero te causa mucho miedo. Por ejemplo, hay unos como que dicen, bueno, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Tienes un cuchillo al lado, vas a agarrar ese cuchillo, hace tu cosa, pero la persona que está tú al frente tuyo, la vas a agarrar y la vas a matar. Empieza a decir ese pensamiento, es un pensamiento de locura, de obsesivo. Los religiosos dicen que es un demonio lo que te están hablando, pero otros no pueden entender. Entonces te mandan fármaco, fármaco, fármaco para que tú te calmes y eso quede aplastado. Pero una manera de desarmarlo es bastante fácil. Tienes que ir hasta el fondo de él. Si te está diciendo que si sales a la calle, probablemente vas a caer desmayado. Le dices, ¿y qué más me vas a hacer? Luego, cuando caigas allí, va a pasar un automóvil y te va a aplastar. ¿Y qué más me vas a hacer? Se van a recoger y te van a llevar a la morgue y te van a abrir. ¿Y qué más? Tienes que ir hasta el fondo del miedo. ¿Y qué más? Una vez que estás allá, dice, ahora la gente va a llorar por ti y te van a enterrar. ¿Y qué más? No se me ocurre más nada que pensar, te dice la mente, porque ya llegaste hasta el fondo. Y de 10, como estaba de 10, eso va a bajar por lo mínimo a 5 o a 4 ese pensamiento. Va a reducirse su poder. Él desaparece por un tiempo, nuevamente va a volver y otra vez le haces la misma cosa. Vas a abrirlo como una sandía hasta el fondo con esas preguntas. Y él va perdiendo poder y el pensamiento obsesivo desaparece. Ese, por ejemplo, ese síntoma. Y de allí, bueno, podemos explicar en otra ocasión los otros. Eso es lo que quería agregar en este día de hoy. Muchas gracias por todo. No, pues muchas gracias a ti, Moisés. Realmente estas son cosas que pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar y tener al alcance tan cerquita, porque puede que sea todavía como algún tema tabú de los que no solemos hablar tan abiertamente. Entonces, de verdad, te agradezco infinitamente que abras tu corazón para nuestra comunidad y que puedas expresar tu proceso de transformación con todo lo que tú aprendiste en el camino y sobre todo enseñándonos estas estrategias, estas acciones tan sencillas y simples que nos pueden ayudar a nosotros o que podamos nosotros ayudar a otras personas que tal vez estén viviendo este tipo de situaciones, pero no hemos podido verlo, no hemos podido entender esta parte. Entonces, ahora nos hemos sensibilizado para saber que la persona que sufre ansiedad no es que no tenga cura, no es que esté loco o que vaya a permanecer así por el resto de su vida. Exacto. Tiene solución, hay que tener paciencia, si es algún familiar, alguien muy cercano, hay que tenerle paciencia, amor, porque solo así podemos ayudarle, nos ayudamos a ayudarle para que viva su proceso de una manera lo más sana y pronta posible. Así que, Moisés, de verdad, te agradezco muchísimo. No sé si quieras comentar algo más para cerrar o si no, ya aquí nos despedimos. Ok. Siempre me apoyo en la parte bíblica, en el pasado. Ese es un libro emocionante, donde hubieron muchas batallas y había muchas personas que de la parte bíblica tenían mucho temor y Dios nunca apoyó acerca de esos que andaban siempre diciendo lo contrario y lo negativo. Sabemos, miren, una historia bastante compleja en el libro de los Reyes se encuentra.
cuando el profeta Samuel agarra a David y le vierte el aceite en la cabeza y lo unge como rey. Había una batalla de los filisteos y versus Israel. Y todos los días, dice, aparecía un gigante de parte de los filisteos gritándole, insultando a ese pueblo. Incluso el rey Saúl tenía terror. Todos tenían pánico. Dice que las piernas les temblaban solamente al escuchar eso. Era un gigante aproximadamente de 3 metros y resto. Aquellas personas eran grandes en aquel entonces, pero esos gigantes no solamente era uno, eran 5. Y David, él se había entrenado, pero cuando él llega al ejército y conversa con Saúl, él dice, pero si tú eres un niño y tú no estás entrenado para eso. Él le comenta, en el campo, cuando yo cuidaba las ovejas, yo mataba a los osos y al león y al lobo. Pero no, tú no estás entrenado para esto. Sin embargo, ya estaba entrenado. La ansiedad es así mismo. Cuando la tienes o antes de tenerla, puedes entrenarte poco a poco diciéndote palabras positivas todos los días, escuchando cosas positivas, leyendo, buscando, haciendo acciones que te ayuden a empoderarte. Porque tenemos un neurotransmisor que se llama las dopaminas, que eso solamente lo adquirimos a través de lo que alcanzamos diariamente, de los logros. Y eso es lo que había hecho David en ese entonces. Cuando él llega y le ponen toda la armadura, no le servía. Y bueno, ya sabemos la historia. Llega ya al frente del gigante y el gigante dice, me han enviado aquí a un niño y me viene con palos y con piedras. Te voy a matar. Y lo insultó, le dijo un poco de cosas, pero David le dijo, yo no vengo aquí, yo vengo aquí en el nombre de Dios. Agarró la onda y con una piedra lo aniquiló. ¿Tenía miedo él? Probablemente sí, pero tenía una confianza de que había alguien detrás de él mucho más poderoso. Pero la otra parte la tenía él, ese espíritu de poder, espíritu de un amor profundo por su patria también y por Dios. Así que ese es mi mensaje. Nunca retrocedamos. En la ansiedad siempre tenemos que avanzar. A medida que avanzamos, ella retrocede. Gracias. Gracias, Moisés, gracias. Esta historia quedó perfecta para este cierre. Así que, hermosa comunidad, están todos invitados a que puedan revisar nuevamente este video para que puedan repasar lo que gusten y si tienen algún comentario, exprésenlo, les leemos, les ayudamos con sus dudas. Y también no me despido sin antes invitarles a nuestro seminario de empoderamiento y liderazgo Renovando Destinos que se va a llevar a cabo mañana. Por fin llegó el día. Les esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana, hora Ciudad de México. Empezamos con una serie súper especial, no se la pueden perder, así que no les comento más para que mañana nos acompañen. Muchas gracias, bendecido día, hasta pronto. Gracias a todos. Bendiciones. Igualmente, bendiciones.